la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, queridos televidentes, en su programa La Luz de la Verdad. Gracias por acompañarnos, gracias por las visitas que lo ha dado a través de las plataformas de las redes sociales, también a través de la página web. Se lo agradecemos enormemente por todo lo que usted también nos ha ratificado dentro de todo lo que hemos llevado este tiempo en el canal de televisión. Estamos una semana más con nuestro pastor desde la región metropolitana, quien invito a poder saludar a todos acá en el sur del país y a todos los que nos ven. Que el Dios de paz le bendiga, pastor. Amén. Por supuesto, un gusto de estar con ustedes hoy día nuevamente y tener la oportunidad de conversar de la palabra de Dios, que tiene tantas cosas diferentes, tantas cosas útiles para nuestra vida. Esperamos, por supuesto, aportar algo a su conocimiento y también con la esperanza de que de vez en cuando usted también se comunique con nosotros, ¿no es cierto? Y nos haga ver que estamos equivocados para poder tomar la senda correcta. Y eso es lo importante, estimados. No creemos que somos, digamos, los más sabios de la tierra, que podemos estar equivocados en nuestras apreciaciones, pero lo que hacemos, lo hacemos con limpia voluntad, con el deseo de que estas son las cosas que hay que hacer. Y usted, si tiene otro conocimiento, grande sería poder conversarlo. Que el Señor de paz les bendiga. Amén. Bien, como ya entregó los saludos nuestro pastor, importante también recordar nuestra página web www.idnp.cl. Ahí es nuestra dirección en internet, y si necesita escribirnos algo, iglesiasiglo21@gmail.com. Nuestra dirección también en el correo electrónico. Cualquier duda, como decía él, ratificar si es que nosotros principalmente a lo mejor no tenemos todo lo que usted a lo mejor considera, entonces es importante que usted nos pueda escribir y así también ir ratificando esta información, que la palabra de Dios es tan valiosa. Vamos a una pausa musical antes de comenzar esta meditación de este día y volvemos a su programa A la Luz de la Verdad.
estimados hermanos, hoy día, pensando precisamente en que podíamos conversar de la palabra de Dios, hay un tema que no se toca mucho en la Biblia, aunque encierra una palabra que verdaderamente para algunas iglesias es importante, aunque no la comprende a fondo. Quiero hablar de un tema que se llama los ritos de la Biblia en el sistema de adoración. Esa va a ser mi conversación. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un rito es un conjunto de prácticas establecidas que regulan cada religión, su culto y sus ceremonias religiosas. Entonces, aquí lo que establece la academia, ¿no es cierto?, que en el campo de la religión, ¿no es cierto?, un rito puede ser una parte que está dentro de un sistema religioso determinado. Hoy, tal como lo señala el título de este tema, quiero referirme particularmente a los ritos establecidos en la Biblia respecto al culto de oración. En el concepto reglamento de culto, el concepto reglamento de culto es el más controvertido. Este principio aparece en el libro de Levítico, en el capítulo 23, donde Dios le indica a Israel la forma que le debe adorar. Tema, como lo dije, tan controvertido que solo el hecho de afirmar que las leyes de Dios, que los conceptos que encontramos en el libro de Levítico fueron escritos o fueron ordenados por nuestro Señor, ya es un tema que se discute, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, ¿no es cierto?, que Moisés escribió de su propia gana, de sus propios conceptos. Pero esto, vamos a ver lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Inventó Moisés, esa es una pregunta importante, ¿no? ¿Inventó Moisés las ordenanzas que aparecen en el libro de la ley? Les quiero invitar a que ustedes vean en su propia Biblia, ¿no es cierto?, lo que dice, por ejemplo, el capítulo 34, en el versículo 1 del libro del Éxodo, donde declara lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, aquí estamos en un punto importante, Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas de las primeras que quebraste. Nos podemos ubicar en el contexto histórico, ¿no es cierto? Aquí se refiere estos 2 versículos primeros, ¿no es cierto?, al regreso de Moisés al campamento después de estar 40 días con nuestro Dios en las alturas del monte Sinaí. Y al bajar, ¿no es cierto?, naturalmente se pudo dar cuenta que Israel estaba adorando en su ausencia un becerro de oro, pensando de que él había muerto. Luego, en los versículos 27 al 29, tenemos un testimonio bíblico sobre el origen de los escritos de Moisés respecto a la adoración, y dice así, y estas son cosas que yo estimo, estimados televidentes, ¿no?, que si ustedes naturalmente creen en la Biblia y las han leído, tienen que aceptar la palabra como está escrita en la Sagrada Escritura. Eso es una cosa tan puntual, ¿no? Y aquí dice, por ejemplo, en estos versos que les cité, siempre el mismo capítulo, los versos 27 al 29, dice: y Jehová dijo a Moisés. Bueno, las primeras tablas que tenía que preparar eran las tablas que se habían quebrado y iban a ser escritas con el dedo de Dios. Eso es lo que dice la palabra en los 2 primeros versículos. Pero aquí dice, es diferente. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Dios escribió con su dedo por segunda vez las tablas de la ley, y aquí le dice a Moisés, escribe tú, porque conforme a estas palabras he hecho una alianza contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, no bebió agua, y escribió en tablas, porque no había otra manera de escribir, eran tablas de arcilla, las palabras de la alianza, además de las 10 palabras. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí,
con las tablas del testimonio en su mano, ¿no es cierto? Las nuevas, las que Dios le había vuelto. Es importante entender esto bien, porque la gente de pronto cree que Moisés escribió las tablas de la ley. No, los 10 mandamientos los escribió Dios, porque era una muestra, ¿no es cierto?, de que eso lo había hecho él. ¿Cómo podría escribir en piedra? Moisés no podía escribir en piedra. Las tablillas en las cuales él escribió lo que Dios le mandó que escribiera en los versículos 27 al 29 son tablillas de arcillas que ellos usaban. Esa era la forma de guardar los escritos en ese tiempo, ¿no es cierto? Dice aquí, mientras descendía al monte, venía con las 2 tablas del testimonio, las que Dios le había entregado por segunda vez. No sabía él que la tez de su rostro resplandecía luego que hubo hablado con Dios. El relato del libro de la forma de la adoración establecida por Dios en el monte Sinaí, el relato bíblico de la forma de la adoración establecida por Dios en el monte Sinaí, la encontramos en 2 libros diferentes dentro del Pentateuco. En el libro de Levítico está en el capítulo 23, ¿no es cierto?, la institución del reglamento de culto, es decir, las citaciones a través de las cuales Dios quería, porque aquí se está refiriendo a Israel, quería que Israel compareciera delante de él. Por eso es interesante tener conocimiento del texto para darnos cuenta, ¿no es cierto?, cómo se expresa Dios. Dice, en el libro de Levítico ya lo dijimos, lo encontramos en el capítulo 23. Y en el libro de Números, a partir del capítulo 18 en adelante, ¿no? El apóstol Pablo, refiriéndose a estos escritos, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 1, dice lo siguiente: tenían, pero, dice, el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano. 12 palabras, estimados hermanos, 12 palabras que debieran dejarnos claro, ¿no es cierto?, la estructura de la ley que Dios entregó en el monte Sinaí. Tenía 2 cosas: reglamento de culto, ¿no es cierto?, y santuario mundano. En apenas una docena de palabras, la estructura de la adoración, asunto generalmente obviado por los enseñadores de las enseñanzas del apóstol Pablo a los gentiles, ¿no es cierto?, nos dejan claro que la ley tenía una forma dual, ¿no es cierto? En esencia, era un todo, absolutamente inseparable, y su contenido irreemplazable en la función de la adoración. O sea, ninguna de las 2 cosas, ¿no es cierto?, lo que se llamaba, ¿no es cierto?, el reglamento de culto y el santuario mundano, eran irreemplazables. No se podía optar por una y pensar que ya la adoración estaba hecha. Tenían que ser las 2 cosas. Y hay que comprender también qué eran las 2 cosas. El reglamento de culto nosotros lo tenemos absolutamente claro, ¿no es cierto? El mundo también. Todas las iglesias, la iglesia católica, la iglesia pentecostal, todos lo tienen claro, que el reglamento de culto, la observancia del sábado, Pascua, Ácimos, Pentecostés, trompeta, expiación y cabaña. Absolutamente claro, en eso no hay discusión. ¿Por qué no hay discusión? Porque eso fue mostrado no tan solo por Israel, sino que fue mostrado por la Iglesia de Dios en el Nuevo Pacto, después de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la gente lo tiene claro. Pero aún así ellos piensan diferente. Y el tema es el término rito, que lo vamos a estudiar ahora. Dice, esta estructura dual era en esencia un todo absolutamente inseparable y en su contenido irreemplazable en la función de la adoración. Veamos un mandamiento en relación a la ley del reposo sabático en el libro de Levítico, en el capítulo 23, los versículos 1 al 4. Dice, y habló Jehová a Moisés y le dijo: ahora a los hijos de Israel y dile: las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará y el 7º día será de reposo. Convocación santa. Ninguna obra servil haréis. Sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en ese tiempo. Aquí, lo importante para mí es entender este último versículo 4, ¿no es cierto?, que dice: estas son
los momentos solemnes que creó Jehová. Eso es lo que dice absolutamente el texto. ¿Cómo se llama? Se llama convocaciones santas. ¿Qué tiene que ver que se llamen convocaciones santas? Bueno, solamente usted mira el significado de esas palabras y se da cuenta qué significa. Convocación es una situación, citación. Santo, el término santo significa separado para Dios. No hay otra interpretación en eso. Entonces cuando dice convocación santa, es una citación separada para Dios y por Dios, porque Él la declaró de esa manera. Entonces, tenemos que entender eso. Cuando a usted lo citan al trabajo, usted tiene que ir al trabajo. Si lo citan a votar, cuando la ley es obligatoria, tiene que ir a votar, porque lo citan, ¿no es cierto? Si por alguna razón lo cita la policía, tiene que ir, no es que usted va a ir si quiere o si no quiere. ¿Y por qué no puede ser igual? Cuando lo cita Dios, dice. Y además dice otra cosa, dice, estas son las citaciones santas a las cuales convocaréis, que significa citar, en sus tiempos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los tiempos? Si la está haciendo Dios, Dios está haciendo las citaciones, los tiempos tenemos que investigar dónde los declaró Dios. Y Dios lo declaró en el libro de Levítico en el capítulo 23. Entonces, no, en realidad no tendríamos por qué equivocarnos, pero la sociedad en general está equivocada por las malas enseñanzas, ¿no es cierto? Cuando, en primer lugar, la Iglesia Católica Apostólica Romana tomó dominio de la Sagrada Escritura por siglos. Y en esos siglos ellos ordenaron, ¿no es cierto?, copiando el sistema, copiando la forma del sistema, pero no el sistema mismo. Y inventaron su propia religión y mucha gente fue subyugada a esto. Porque no nos olvidemos, ¿no es cierto?, cómo entró el catolicismo a Chile, ¿no es cierto? No nos olvidemos las grandes masacres que habían de las personas que no creían, las grandes masacres que hubieron en el mundo de los judíos. No nos olvidemos de esas grandes cosas que nos enseña la historia respecto a cómo entró el catolicismo en el mundo. Después también la misma historia nos revela, ¿no es cierto?, cómo fue que Martín Lutero, ¿no es cierto?, dividió la iglesia, y tenía mucha razón en dividirla, pero nada más que él se fijó solamente en aquellas cosas que tenían que ver con la forma escandalosa que la Iglesia Católica Apostólica Romana está vendiendo el reino de los cielos como punto de partida, hermano. Es una barbaridad. Pero la gente no se da cuenta que es una barbaridad. Ahora, eso lo hizo bien, pero aparte de eso, absolutamente nada. De sacar las imágenes no hizo absolutamente nada, porque todo lo demás, ¿no es cierto?, todo lo demás siguió de la misma forma que estaba, ¿no es cierto? Un sacerdocio humano, ¿no es cierto? Y con la forma de adoración a su manera, es una cosa que uno no puede entender, que la gente no entienda esto. Y de ahí provienen todas las iglesias evangélicas con sus variantes que han tenido hasta el día de hoy. Entonces, el punto es, tenemos que hablar de estas cosas, porque hay alguna razón por los días que la sociedad está viviendo. Hay alguna razón que nos demuestra a nosotros que de alguna manera estamos llegando a un tope del tiempo que Dios le dio a la humanidad para que se arrepintiera, para que se convirtiera, para que creyera en estas cosas, ¿no? Dice, siguiendo la lectura de la Biblia, el texto no debiera tener mayor dificultad para comprenderse. Los eventos que instituye Dios en este capítulo los declara citaciones santas, ¿no es cierto?, consagradas a Dios. En el libro de Números, sin embargo, en el capítulo 28, los versículos 1 y 2, encontramos este mismo mandamiento en los siguientes términos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel. Lo primero que vimos es el reglamento justo. Ahora estamos en este capítulo de este libro Números, que encierra lo que la Biblia llama la ordenanza del santuario mundano. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y dile, mi ofrenda, mi pan con mi ofrenda encendida en olor a mí agradable, guardaréis ofreciéndola en su tiempo. No es muy diferente a los primeros 4 versículos del libro de 23 de Levítico, ¿no es cierto? Luego, en el mismo capítulo 28, los versículos 9 y 10 del libro de Números, declara respecto al día sábado lo siguiente. Mas el día sábado ofreceréis a Jehová
2 corderos de 1 año sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente con su libación, es el holocausto del sábado, en cada día, además del holocausto continuo y su libación. Y aquí empiezan los problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué empiezan los problemas? Porque son cosas, eran cosas que no se podían sustituir, ¿no es cierto? Eran cosas que no se podía guardar el sábado y dejar de guardar la ley del santuario mundano. O no se podía hacer el santuario mundano y no reposar el día sábado. Entonces, era una forma de adoración dual. Eso es lo que primero que tenemos que ver. Ahora bien, es fácil darse cuenta que mientras la cita de Levítico apunta a los grandes momentos del año que los hijos de Israel debían sujetarse estrictamente a fechas determinadas para adorar a Dios, el libro de Números señala una serie de animales que debían sacrificarse en cada ocasión con el propósito de reemplazar a la nación para que pudiera ser redimida de sus pecados. Pues, aquí les doy una hoja, pues la paga del pecado muerto. Entonces, ¿cuál era la función de los animales? La función de los animales provenía del principio que dice la paga del pecado muerto, ¿no es cierto? Cuando Adán y Eva quedaron desnudos, ¿qué hizo Dios? Que se sacrificó a un animal. Y ahí empieza el concepto de el animal, ¿no es cierto? Releva la muerte del pecador. Y lo viste otra vez en condiciones que pueda estar delante de Dios, así como fue en el principio. Entonces, eso pasa, en esa misma técnica, ¿no es cierto? En esa misma modalidad, más que técnica, podríamos decir que está escrita la ley de Dios, que está escrita para Israel, dice. Como en la paga del pecado es la muerte, Dios no iba a matar a todo Israel, sino que les iba a dar una forma para que ellos pudieran, ¿no es cierto?, reemplazar su propia muerte con un sacrificio. Por eso que no era llegar y llevar animales al sacerdote para que cuando se llegara el día sábado, cuando llegara la fiesta solemne, sino que ellos tenían que conducir su animal, ellos tenían que entregarlo, ellos tenían que poner su mano sobre él y ir al sacrificio, ¿no es cierto? Y de esa forma era redimido el pecado del hombre. Ahora bien, el carácter del sacrificio de los animales en los términos del culto de oración se puede entender mejor tras la lectura de la institución de la solemnidad del Pascua. Aquí estamos hablando de una cosa bien importante, hermanos. El carácter del sacrificio. O sea, no estamos hablando del carácter del sacrificio, no de la función del sacrificio. La función del sacrificio era redimir el pecado. Pero ¿cuál era su carácter? Vamos a leer en la solemnidad de la Pascua. En el capítulo 12 del libro del Éxodo, en los versículos 24 al 27, donde Dios ordena lo siguiente. Dice, y guardaréis esto por estatuto por vosotros y para vuestros hijos para siempre. Estamos en el capítulo 12 del libro del Éxodo, que habla de la institución de la fiesta de la Pascua. No puedo leer todo el capítulo por el tiempo, pero le voy a leer los versículos puntuales que dicen así. Y guardarás esto, la Pascua, por estatuto, para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y será que cuando hubieras entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Entonces, aquí hay una cosa importante, ¿cierto? Dice que Dios establece un rito dentro de la fiesta de la Pascua. Eso lo dice claro. Lo dice, Él dice que es un rito. Dios dice, y será cuando hubieras entrado a la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Estas son palabras de Dios, estimados hermanos. Había un rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua. Entonces, la Pascua no es un rito. La Pascua contiene en su forma un rito. Es una ceremonia y contiene en su forma un rito. Y el rito era el hecho de sacrificar la Pascua, ¿no es cierto? Es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Veamos ahora la carta a los hebreos en el capítulo 9,
6 me parece. Y estas cosas, así ordenadas, habla el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él hace todo un tratamiento de la forma de adoración en la carta a los hebreos, que tenía que ver cómo se realizaban los sacrificios y la adoración en el tiempo del primer pacto versus tiempo del segundo pacto. Y aquí en esta parte dice, y estas cosas así ordenadas, dicen, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. O sea, el templo estaba dividido en el lugar santísimo y el lugar santo, y en el lugar santo siempre entraban, dice, para hacer los oficios los sacerdotes. Más en el segundo, solamente el pontífice, una vez al año, no sin sangre, perdón, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y aquí hay una cosa que es importante recordar. Muchas iglesias, hermanos, que hacen una solemnidad que se llama la expiación, o Yom Kippur, como dice el mundo judío, ¿no es cierto? Entonces las personas se presentan delante de Dios. Cuando cayó esta fe en el mundo gentil, ellos se presentaban delante de Dios orando a Dios por sus propios pecados. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice, los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, esta es una ceremonia que tiene que ver con la nación, y en nuestro caso con la iglesia. No tiene que ver con cada individuo. Porque imagínense ustedes que si yo tengo que esperar un año para que Dios perdone mis pecados en el día de la expiación, entonces si muero mediados de año estoy mal, me voy a perder. Entonces Dios hace bien las cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué tenía esa forma la adoración de Dios? Dando a entender en esto el Espíritu Santo, que uno está descubierto el camino para el santuario, entre tanto el primer tabernáculo estuviese en pie. El tabernáculo, como la adoración, era compuesto, tenía 2 lugares. Y eso era, dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, que significaba que no se podía entrar y llegar a Dios, sino que solamente, y eso es lo importante, los sacerdotes no podían llegar y entrar a Dios. Solamente dice el sumo pontífice. Todo esto es una forma alegórica, espiritual, hermanos, de presentarnos el camino que tenía que recorrer nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, el cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, sino, dice, consistiendo solamente en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de la corrección. Entonces, aquí hay una cosa clara. Habla aquí de cosas que tenían un tiempo de duración. Dice, ¿cuáles son aquellas cosas? Dice, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Entonces yo decía, la ley de la adoración tenía 2 partes, pero esto que tiene que ver con las ordenanzas, con los lavamientos, con todas esas cosas, no era parte de lo que se hacía, lo que tenía que hacer el sumo sacerdote en el templo. No era eso, ¿cierto? Esa era la parte de lo que se llama en la Biblia el santuario mundano. No era la parte del culto de adoración. Dicen, más estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, mas por su propia sangre, entrando una sola vez en el santuario. Acuérdense ustedes lo que pasó cuando muere nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Dice, el velo del templo se rompió, y hasta ahí quedó, ¿no es cierto?, esa forma de adoración, dice. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, más por su propia sangre, entró una vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza del becerro rociada en los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha y limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte para que sirváis el vivo, al Dios vivo. Entonces, aquí tenemos una situación que es muy particular, hermano,
que tiene que ver, y eso ya lo está señalando la palabra, aunque todavía no aparece en la declaración bíblica, lo está diciendo, estimados hermanos, que todos esos elementos apuntaban, bueno, eso está clarísimo, la lectura de la carta a los hebreos. Lamentablemente, en una situación como la conversación nuestra, nosotros leemos algunas partes. Lo importante es que usted lea toda la carta a los hebreos y se contextualice en la situación histórica, en la situación de tiempo histórico y significado histórico de las cosas, ¿no es cierto?, en la contingencia histórica. Si usted no hace eso, no va a poder entender grandes. Entonces, es ahí donde le empiezan a sacar pedazos a la Biblia, versículos que les interesa para dejar las cosas así. Pero dice la Biblia muy claro, esas cosas estaban impuestas, ¿no es cierto? No el sábado, no la fiesta solemne, no tenían que ver con eso. Eso solamente tenía que ver, ¿no es cierto?, con los sacrificios de animales, con la carne, con la parte ritual de la fiesta, ¿no es cierto? Entonces, estimado televidente, es importante para mí que ustedes hagan ese ejercicio frente a lo que nosotros planteamos como se cree. Y cuando ustedes hacen ese ejercicio y estudian esa parte de la Biblia, no puedan decir a nosotros dónde nos equivocamos, ¿no? Porque eso es lo interesante. Dice, hay una palabra que a mí me interesa que la leamos, estimados hermanos, para que comprendamos nuestra actualidad, ¿no es cierto? El libro de Hebreos es claro en decir, ¿no es cierto?, tal como lo dijo Dios mismo en el libro del Éxodo, que habían ritos, ¿no es cierto? Y Hebreo dice que los ritos fueron los que quedaron clavados en la cruz. Y los ritos no era la Pascua. Cuando dice, ¿qué rito es vuestro? Esta es la víctima de la Pascua. Entonces ahí se señala que todos los animales pasan a pertenecer a ese contexto, el contexto de ser ritos, y tenían una función que cumplir. Dice, por lo tanto, acordaos, dice, que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisos, por lo que se llama la circuncisión hecha con manos en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, tiempo del primer pacto, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Más ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y en qué consistió la sangre de Cristo? La sangre de Cristo no consistió, estimados hermanos, en terminar con el reglamento de culto. ¿Por qué decimos eso? Y con soberbia, tal vez, estimados hermanos. Porque nuestro propio Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas, porque de cierto os digo, ¿cierto?, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Ahora, ¿por qué dijo? Porque todas las cosas sean hechas, ¿no es cierto? Porque la ley, tal como lo escribe el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que por algo él fue el apóstol de los gentiles. Él era un fariseo que entendía perfectamente la ley de Dios, pero ahora esa ley había sido transformada y él tenía que entender la transformación y tenía que explicársela a los gentiles. Y él lo hizo, estimados hermanos. Partió primero por convencerse él, ¿no es cierto?, que ahora el nuevo pacto traía no una nueva ley, sino que otra forma de la ley en el nuevo pacto. Y el problema de la ley en el nuevo pacto es comprender precisamente qué cosa es un rito, tan simple como eso. Y así nos vamos a dar cuenta, estimados hermanos, porque si él dijo eso, ¿no es cierto?, y después, cuando él se presenta delante de su padre, ¿cómo se presenta? Como el Cordero de la Pascua. Y dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Y qué hacía con eso? Estaba restituyendo Levíticos capítulo 23, ¿no es cierto?, el mandamiento de la Pascua. Y después cuando habla del bautismo, dice, y vosotros sois masa sin levadura. Está restituyendo el día de los ácimos, estimados hermanos. Y después cuando le dice, asentad en Jerusalén hasta que seáis revestidos del Espíritu Santo, ¿qué les estaba diciendo? ¿No es cierto? Estaba restituyendo simplemente la fiesta del Pentecostés.
Entonces, las santas fiestas de Dios, estimados hermanos, son verdaderamente, tienen esa garantía, hermano, tienen esa promesa, encierran eso, como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses: nadie os juzgue en comida, nadie os juzgue en bebida, nadie nos juzgue en las cosas que están escritas en el libro de la ley, porque esas cosas son sombras, esas cosas todas representan los bienes venideros, ¿no es cierto? Y así, ¿no es cierto?, como la Pascua de Egipto representó la salida del pueblo de Israel de Egipto, también representa ahora nuestra salida del mundo de pecado. Y lo que les abrió la salida a Egipto de Israel fue la muerte del Cordero, así también la muerte de nuestro Cordero, nuestro Señor Jesucristo, nos abrió a nosotros la salida del Egipto del mundo. Entonces, tal como lo dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, las fiestas santas de Dios tienen esa virtud de ser verdaderamente una sombra de los bienes venideros. Y eso es lo que ahora está hablando aquí el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Dice: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en nuestro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cercanos a qué? Esa es la pregunta, ¿cierto? Indudablemente a Dios, porque no teníamos arte ni suerte con Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué pared intermedia de separación? ¿No es cierto? La pared intermedia de separación que había entre nosotros y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era Israel. Y miren lo que dice más adelante: porque Él es nuestra paz, que de ambos, Israel y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, matando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a rito. Y aquí está la cosa clara, ¿no es cierto? Para edificar en sí mismo los dos pueblos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en el mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y esta es una parte profética del apóstol Pablo, porque eso nos ha cumplido, estimados hermanos. Cuando él dice matando en esta amistad, que dice, en esta unificación de Israel, haciéndola un solo pueblo. Eso lo podemos ver fácilmente, ¿no es cierto?, cuando pasa la fiesta de Pentecostés, en el primer pacto. Ahí hay un punto que la gente ni lo toca, hermano. Esa situación de que se exigía esos dos panes con levadura. Esa es la situación. ¿Qué significa eso? Un pan es un pueblo. Cuando ustedes leen 1 Corintios capítulo 10, un pan representa un pueblo. Y lo que es obvio, dos panes representan dos pueblos. ¿Y cuáles son los dos pueblos que hay para Dios? Aquí están en la carta del libro de los Efesios: el pueblo de Israel y el pueblo gentil. Dice: y todavía no existe la verdadera unión. Por supuesto que no existe, ¿no es cierto? Porque está escrito ya en el capítulo 8 de Apocalipsis que ya va a llegar un momento en que Él nos va a juntar a ellos y a nosotros, y va a ser de nosotros un solo pueblo, ¿no es cierto? Dice, entonces, así que nos dice ahora a nosotros: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Israel ahora no tiene nada de santo, ni tiene nada de doméstico de Dios, pero indudablemente que está escrito en Hebreos capítulo 11 que nosotros no tenemos autoridad para juzgar a ellos, porque por el tropiezo de ellos hemos entrado nosotros. Los santos y domésticos hoy están bajo tierra, y es que todavía existen, pero sus espíritus están, ¿no es cierto?, ya de acuerdo de su resurrección de parte de Dios, porque fueron fieles, como Abraham, como Jacob, como Isaac, como tantos hombres a través de tantos siglos, estimados hermanos. Por eso nos dice la palabra. Y esto es otra cosa que tenemos que entender. Se montó la iglesia de Dios del Nuevo Pacto. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Porque eso es lo interesante. ¿Sobre qué se fundó la iglesia católica? Se fundó sobre los fundamentos de Dios. ¿Sobre qué se fundaron las iglesias protestantes? Eso es lo importante. ¿A quién están obedeciendo? Nos dice la palabra: no sabéis que vosotros a quién os dobláis para obedecerle. Ese es vuestro Dios. Entonces, ese es el punto importante. Está escrito en Romanos. Y aquí dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y qué hablaron los apóstoles? Lo que le enseñó Cristo, ¿no es cierto? ¿Y en qué se educaron? En el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no está escrito. ¿Y los profetas? ¿En qué se educaron los profetas y de qué hablaban los profetas? Siendo la piedra principal del ángulo,
Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. La iglesia de Dios tiene que tener estas características, hermanos, que dice la palabra. Porque dice, el que guardara de toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpable de toda la ley. Entonces, ¿qué estamos viendo, estimados hermanos, en el mundo? ¿No es cierto? La iglesia que tiene a la Virgen María, la iglesia que tiene, ¿no es cierto?, a la Semana Santa, la iglesia que tiene el ordenamiento de la Navidad, la iglesia que tiene un calendario eterno de grandes hombres que ya no son para ellos hombres humanos, sino son semidioses, porque el Papa los consagra semidioses. Entonces, en esa base se fundó la iglesia protestante, y en esa base sirven el día. Pero dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si las personas no hicieran conforme a esto, ¿cierto?, es que no les ha merecido. El Dios de paz les bendiga. Bien, queridos televidentes, después de esta pausa musical, sin duda ha sido un interesante tema el que nuestro pastor nos ha traído acerca de estos ritos principalmente que trae la palabra de Dios, la ley, y nos hizo un viaje sin duda de varios siglos en el cual la palabra de Dios, la ley principalmente, ha estado presente en todo nuestro tiempo y por supuesto va a seguirlo estando. Uno ve las solemnidades y sus símbolos, principalmente ya estamos a las puertas del séptimo mes bíblico, que vamos a conmemorar 3 solemnidades en este ciclo, y ahí entendemos sin duda lo que Dios quiere también para la humanidad. Así que ha sido una interesante meditación la que hemos tenido en el día de hoy. Voy a invitar a nuestro pastor para que se pueda despedir también de acá, de todas las personas que nos escuchan. Bien, gracias a Dios por haber tenido esta oportunidad de hablar con nuestros hermanos que a la distancia nos escuchan. Quisiéramos tener de parte de ustedes también su voz, ¿cierto? Algún texto, están nuestras direcciones ahí, porque estas son cosas que tenemos que conversarlas, porque si bien es cierto, podemos nosotros tener muchos errores, y ustedes pueden tener muchas verdades que debemos compartirlas, porque aquí no es el caso de que la palabra haya sido dada para que hagamos una competencia entre nosotros, no para que nos ayudemos todos a llegar al reino de Dios, ¿no? Así que siempre me quedo, cada vez que hablamos de la palabra de Dios, con la esperanza de que mi hermano que recibe los comentarios ahí me diga, mira, estuvieron haciendo estas preguntas, pastor, y usted tiene que responderlas o las vamos a responder juntos. Pero las quedamos esperando. Y ahora me quedo esperando y les deseo una mejor semana para ustedes. Amén. Bien, queridos televidentes, entonces www.idnp.cl,
nuestra dirección internet iglesiasiglo21@gmail.com, nuestra dirección para que nos pueda escribir todas estas dudas, consultas o en las mismas plataformas donde sale el programa, hacer sus comentarios, y nosotros sin duda les responderemos gratamente las preguntas que nos hagan. Hemos llegado al final de este programa. Nos volvemos a juntar en una próxima oportunidad, Dios mediante, y que tengan una hermosa semana junto a todos sus seres queridos. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.